Seguimos, estamos en la mesa de análisis político en este martes 2 de julio del año 2024. Otra mesa de análisis político para examinar, sacar punta a los resultados que dejó el domingo, este domingo 30 de junio, día de elecciones internas en los partidos políticos. Nos acompañan el politólogo Ernesto Nieto, desde Salto, él es director de la consultora Ágora, y el sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum. Segundo tema, segundo encare. La decisión de Álvaro Delgado de designar como compañera de fórmula a Valeria Ripoll, ex secretaria general del sindicato ADEON Montevideo, provocó sorpresa en el Partido Nacional y también visiones encontradas, incluso cuestionamientos. Por ejemplo, ayer acá, en Perspectiva, Sebastián da Silva, ex senador del Espacio 40, que justamente respaldó a Delgado en la previa, dijo que hubiera preferido una candidata con más arraigo en el partido, a diferencia de Ripoll, que comenzó a militar en filas blancas el año pasado. Los que le ponemos a Aparicio, Leandro, a nuestros hijos, o Luis Alberto, bueno, nos gustan los candidatos con más masoyer, pero bueno, eso no implica que nosotros estemos desconociendo las cualidades de Valeria en una fórmula que va a ser complementaria, tendrá un rol destacado a la hora de contrarrestar la propuesta de Carolina Cosa. Diferente fue la visión del senador Javier García, también integrante del Espacio 40. García sostuvo ayer que a lo largo de la historia del Partido Nacional, sus victorias más resonantes ocurrieron cuando esa colectividad se presentó abriendo las puertas para el ingreso de compatriotas que venían de otras filas. También sostuvo que para integrar una fórmula no hay que saber la marcha de 3 árboles de memoria, sino hay que tener la voluntad de construir con el Partido Nacional un Uruguay mejor. No hubiera sido novedad una fórmula encerrada como la que construyó el Frente Amplio, añadió García. Bueno, más temprano, aquí mismo, en Perspectiva, estuvimos con Álvaro Delgado, estuvimos con Valeria Ripoll, ellos expusieron razones y expectativas a partir de esta determinación. Creo que Valeria es complementaria, creo que es una mujer popular, creo que es una mujer muy metropolitana, por decir así. De hecho, ella te lo va a contar mejor que yo, pero ella después me acompañó en 2 vueltas al país, todas las giras que hice. Yo hice 4 vueltas, en 2 estuvo Valeria, y veía como la conocían porque ella fue presidenta de la Federación de Sindicatos Municipales de todo el país, además de secretaria de ADEON. Entonces, obviamente había un conocimiento que yo no podía saberlo, sobre todo en lugares muy insólitos. Pero además de eso, yo creo que Valeria, es por sus características personales, por su historia de vida, por su forma de ser muy, muy genuina y muy auténtica, por su don de gente. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué dicen, Eduardo, Ernesto? Esta vez empezamos con Ernesto. Bueno, hay muchas cosas para decir, pero voy a hacer un punteo de las que a mí me parecen significativas y después intercambiamos. Lo primero que a mí se me ocurrió cuando ustedes hicieron la invitación fue recordar 5 años atrás el impacto que había tenido el anuncio del candidato que ganaba, la interna, la calle Pou, la forma de seleccionar su vice y el impacto que tuvo entre los nacionalistas y entre el resto del sistema político, ¿no? La conformación de una fórmula con Beatriz Argimón fue, por lo pronto, inicialmente de profundo respeto y de sentir como que había ahí un paso importante en la conformación de una fórmula que implicaba eso. Y por fuera de los nacionalistas, no se escucharon tampoco ningún tipo de voces disonantes ni señales de alarma de ningún tipo, ¿no? Beatriz Argimón, más allá de su práctica por entonces reciente al frente del directorio del Partido Nacional, una mujer de una exposición pública también en los medios en su momento, pero reconocida con un perfil bastante componedor, con capacidad de diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, contrastémoslo con lo que se produjo el domingo a la noche en las puertas de la sede
el directorio del Partido Nacional, donde todos escuchamos en las transmisiones que estaban en vivo, por lo menos abucheos, silbidos, algunos insultos, y una parte del Partido Nacional que no entendía qué era lo que estaba pasando. Esas como dos imágenes fuertes así para contraponer. Creo que eso se relaciona con momentos distintos y con búsquedas distintas. Un Partido Nacional que había votado no solamente muy bien, sino que se encaminaba a tener una gran votación frente a un Partido Nacional que tenemos hoy que vota, bueno, varios miles de votos menos y varios miles de votos menos en todo el país y particularmente en Montevideo. Entonces hay allí esa Mm. cuestión, volvemos sobre intentar conformar una fórmula que tenga capacidad de traer votos Sí. electoral. Pero con lo último que yo voy a terminar, para dejarlo a Eduardo que siga y después seguramente tengamos tiempo, es esta cuestión que primero Delgado durante la campaña hablaba de enamorar, pero el domingo, sí, el domingo, y a partir del domingo empezó a usar la idea de que había que buscar algo disruptivo. Mm. Y las disrupciones, por lo menos en el mundo de la ciencia, donde se usan con bastante frecuencia, implican un quiebre brusco con lo que se venía haciendo, pero también implican una rotura. Y si usted busca, en la historia de la ciencia va a encontrar que una disrupción es algo que se rompe por lo general. Y aquí digo, cuidado, porque esta especie de experimento puede salir bien por una serie de atributos que seguramente vamos a comentar que tiene esta fórmula y concretamente que tiene Valeria Ripoll, pero la rotura también puede salir mal y puede romper cosas a la interna que no es necesario romper o algunos equilibrios que no era necesario tocar. Sí, más temprano en la entrevista Álvaro Delgado explicaba que esta decisión tiene su origen en varios factores. Uno de ellos reconocía la baja votación del Partido Nacional. La baja votación que tuvo este domingo el Partido Nacional fue la peor en la historia de las elecciones internas. En particular, la baja votación en Montevideo, en la capital de la República. Por otro lado, también en lo que fue el resultado en la interna. Si hubiese sido más pareja la carrera entre él y Laura Raffo, si hubiese sido 60-40 o algo por el estilo, seguramente Laura Raffo habría ido de compañera de fórmula. Pero entendió Delgado que con una diferencia tan grande, de más de 50 puntos, él tenía las condiciones, él estaba plantado como para ser quien tomara la determinación. Y allí fue que puso en práctica ese criterio disruptivo con el que él venía pensando desde hacía varios días. Eso de que había que ensanchar, buscar cómo ensanchar el alcance del Partido Nacional, y por eso fue en busca de un nombre que dice tenía en su portafolio, que había estado considerando. Bueno, parece que también ha habido incluso alguna encuesta que se encargó para evaluar ese y otros nombres en cuanto a su penetración, en cuanto a su alcance. En fin, menciono algunos de los argumentos que Delgado manejó y después pasó a hablar de cuáles son las aptitudes de Valeria Ripoll. Pero sigo, voy a escuchar ahora a Eduardo. Bueno, a ver, el Partido Nacional votó bastante menos, mucho menos que en 2019. Sin embargo, Delgado sacó casi la misma cantidad de votos que la calle Pou. Ese es un dato que no hemos visto, pero que me parece que es relevante, porque las caídas pasan por otro lado, digamos, ¿no? Sí, sí. Hay que analizarlo después, departamento por departamento, porque acá hay otro punto que a mí me parece importante señalar con respecto a esa lectura que hay de la caída de votos en Montevideo. Una cosa es una caída en términos de elección nacional y otra cosa es una caída de participación en elecciones internas, ¿no? Ernesto sabe mejor que yo lo que implica en el interior la atracción que provoca la departamental, que no la provoca en Montevideo. Entonces, a veces hay que tener cuidado con algunas lecturas sobre cómo es la participación cuando se comparan las áreas geográficas en este tipo de elección de voto voluntario, donde se mezclan dos cosas, lo nacional con lo departamental. Entonces creo que ahí es un tema porque
los estudios que venimos haciendo no muestran que el Partido Nacional esté cayendo en Montevideo, ¿no? Cuando comparamos con 5 años atrás, la intención, la estimación de voto en Montevideo para el Partido Nacional es la misma que hace 5 años. ¿No? Entonces, ahí creo que hay que tener cuidado con esa lectura, digamos, en términos generales. Lo otro con la interna, hablando de la interna del Partido Nacional, yo diría que la división o la posibilidad de que la fórmula fuera integrada por alguien del herrerismo empezó a caer en enero de 2023, cuando empezaron las voces disonantes desde el herrerismo con la idea de separarse del paraguas que se había conformado de todos, ¿no? Donde el herrerismo era parte, con la 40, con Aire Fresco, de un grupo más amplio. Y eso generó un cambio en la lógica interna del partido. Es decir, el herrerismo de alguna forma se paró en un lugar de desafío a la calle Pou, ¿no? Es decir, a todos, a todos, digamos, a lo que quedaba de todos, ¿no? A Aire Fresco fundamentalmente. Bueno, yo creo que ahí empezó esa baja probabilidad de que el herrerismo formara parte de la fórmula en caso de un resultado de este tipo. ¿Mm? Lo otro que, efectivamente, la resolución generó sorpresa, no debería haber sorprendido el resultado. De hecho, las encuestas mostraban claramente que Raffo estaría en el entorno del 20% y que Delgado estaría en el entorno del 70%, es decir, no debería sorprender. Lo que, por lo menos personalmente, me ha llamado la atención es el manejo de los tiempos, que Emiliano lo traía en la entrevista, ¿no? Es decir, si era un resultado esperable y si había tan claro un camino para recorrer en este escenario, las demoras no parecen ser cuestiones, nada, de manejo de tiempos de esperar, sino más de que hubo negociaciones que fueron bastante más largas que lo que se pretende mostrar, como hace cualquier político, es decir, busca cuál es la mejor forma de explicar algo que sucedió, ¿no? Sí, sí. Delgado señalaba que en realidad el anuncio no se había hecho tanto más tarde que el anuncio de la calle Pou en su momento con respecto a Beatriz Argimón. Yo creo que sí, habría que reconstruir ahora, ir a sacar las horas exactas. Este anuncio se hizo a la medianoche, ¿no? El de este domingo se hizo a la medianoche. Y señalaba que, entre otras cosas, bueno, le parecía conveniente dejar espacio para que el Frente Amplio hiciera su acto, su anuncio, el Partido Colorado lo mismo, para que se avanzara el recuento de la Corte Electoral. Esos fueron sus argumentos, ¿no? Déjame un apunte más y dejo a Ernesto porque me parece relevante esto último que decías, esperar el recuento de la Corte para ver si era 19 o 21. O sea, no parece que un punto más, un punto menos fuera o sea, no es matemática pura la conformación y la decisión de este tipo, ¿no? Es decir, digamos, no parece, digamos, argumentos sólidos en el sentido de cómo explicar este proceso, cuando además lo que hablamos con respecto al Partido Colorado, en realidad el anunciar la fórmula la noche de la elección fue una autoimposición que se hizo Delgado, ¿no? La hizo antes. Esa autoimposición llevó a que se determinara la dificultad o se estuviera mirando por qué demoraron tanto. Si hubiese sido, vamos a resolverlo en la semana, nos vamos a reunir, ha sido intenso, lo que fuera, y bueno, sería distinto, ¿no? Ajá. Incluso hubiese habido más tiempo para tratar de surcir y bajar esa reacción inicial de sorpresa que podía haber hecho, pues sabemos también que se puede ir manejando no solamente internamente, sino con la prensa, ir como preparando el terreno de una forma distinta, ¿no? Bueno, disculpa, Ernesto, y ahora sí, aterricemos en la fórmula, aterricemos en el nombre de Valeria Ripoll. Ernesto. Sí, yo ahí, dos comentarios. El primero no tiene que ver estrictamente con Ripoll, pero creo que yo percibo, obviamente no tengo ningún estudio pero percibo que hay un malestar en parte del electorado nacionalista
que quizás no tenga tanto que ver con el nombre de la persona elegida, sino con la forma en que se comunicó y en las señales que se dieron con una Laura Raffo que apareció del brazo, lo hablábamos con Eduardo afuera del brazo de la calle Herrera, subiendo las escaleras del directorio, y con una actitud que era la que tiene alguien que en una interna sale muy mal parado. Y con ella allí y con muchos de sus dirigentes allí, hacer el anuncio y de la forma que se lo hizo, bueno, ahí hay una cuestión de formas y casi que de protocolo del anuncio de una fórmula que claramente sí fue disruptiva, que rompió. Esa sí fue disruptiva y rompió. Rompió el molde de lo esperable, de lo deseable, con discurso que además en el caso de Delgado se hizo bastante extenso, yendo para adelante, para atrás, y después, con algunos abucheos y silbidos, sacudiendo el pabellón nacional en una mano, intentando justificar las razones que tenía y rápidamente metiendo el nombre mágico, el de la calle Pou, de que iba a encabezar las listas para de esa manera bajar los decibeles de la discusión por la fórmula. Tengamos en cuenta eso. Ahora, yendo a la elección, yo no estoy entre aquellos que opinan que esto es descabellado. No. Yo creo que el Partido Nacional entiende yo entiendo que muchas de las cosas que dijo Delgado son ciertas, que él entiende que tiene que conseguir de afuera del Partido Nacional algo, porque el Partido Nacional en estos años ha quedado sin una contraparte fuerte al herrerismo. Y prácticamente el herrerismo, aunque se divida en distintos sectores, sigue siendo la misma matriz electoral. Y no tiene capacidad de conseguir electores o enamorar electores, para usar el lenguaje que ha usado Delgado, que vengan de otros perfiles electorales, de otros públicos o de otras audiencias. Y eso le genera complicaciones. Ahora, ¿qué tipo de candidatura uno ve que puede ser la vicepresidencia que eligió Delgado? Y uno la acaba de ver en tu entrevista, Emiliano. Para cada pregunta había una respuesta que terminaba confrontando con el Frente Amplio. Para cada una de las preguntas que le hicieron había un argumento y terminaba confrontando con el Frente Amplio. Incluso cuando le dijeron actitudes y discursos que tuvo en el pasado en contra de este gobierno, terminaba confrontando con el Frente Amplio. Entonces me parece que por ese lado está muy claro. Por el lado de lo político, es una figura que va a confrontar, que va a depender de cuánto le habla el espectro de cámaras el Partido Nacional para ver hasta dónde llega y hasta dónde le bajan o le suben decibeles a esa confrontación. Y yendo a la última parte de lo que quiero decir con respecto a Ripoll, vuelvo a lo que planteábamos al principio. En el caso de que esta fórmula llegara a la presidencia de la República, en el Parlamento Nacional, ¿qué va a pasar con esa vicepresidenta? No solamente porque no tenga demasiada experticia o experiencia, eso no parece ser lo más relevante, sino por el estilo de conducción que tiene, por la confrontación y por el reconocimiento de los pares, fundamentalmente de senadores, diputados, legisladores en general, que muchos tienen una trayectoria de muchas décadas. Bueno, seguramente no esté en el mejor lugar. Y vuelvo a traer el otro argumento. Y si tenemos una desgracia, pasa a ser la presidenta de la República. Y la dejo por ahí. Eduardo. Bueno, a ver, yo creo que ha habido reacciones inmediatas, que las reacciones inmediatas han sido más en un cerno duro de la militancia del Partido Nacional, y que esas van a ir apagando con el paso del tiempo. Es decir, no creo que las heridas sean permanentes en el voto. No quiere decir que no queden heridas permanentes o por un tiempo prolongado por las formas o por el resultado. Creo que esto puede incluso redoblar el esfuerzo del sector minoritario hoy, o los sectores minoritarios del Partido Nacional, para hacer una buena elección parlamentaria. Es decir, que esto puede ser una motivación extra, de alguna forma, haber sido de alguna forma destratados o dejados de lado en el armado de la fórmula y en la forma, que es lo que decía Ernesto. No solamente es la decisión,
es la forma en que se llevó adelante, los tiempos, bueno, el escenario, los discursos. Pero bueno, creo que eso no necesariamente, o sea, esa molestia no va a ser gente que deje de votar al Partido Nacional. Creo que la fórmula, y creo que Delgado lo deslizó en algún momento, está más pensada hacia noviembre hacia octubre, ¿no? Más pensando en ampliar o por lo menos retener lo más posible la coalición hacia una posible fuga de una parte del electorado que haya elegido la coalición, que se vaya hacia la fórmula del Frente Amplio. El perfil de Valeria Ripoll tiene algunas características que son relevantes y que de alguna forma complementan el perfil de Delgado, ¿no? Porque, bueno, es conocida o relativamente conocida en sectores no necesariamente politizados, ¿no? Porque el programa donde ella estaba es gente que la audiencia que tiene no necesariamente es politizada, ¿no? Estás hablando del programa más Esta Boca es Mía de Canal 12, ¿no? Claro, un programa en la tarde, de día de semana, tiende a tener un público distinto, aunque tenga repercusiones posteriores que sí son politizadas, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Pero bueno, a partir de ahí ha logrado un lugar que no es nuevo ni en Uruguay ni en el mundo, ¿no? Que panelistas de programas de televisión terminen en una candidatura, de hecho, terminan algunos de presidente, ¿no? El otro punto que lo marcó Delgado como una necesidad fue lo de Montevideo. Yo ahí tengo alguna duda, no por Ripoll, sino porque Delgado no es visto como una persona del interior, ¿no? Por el electorado montevideano, ¿no? Más bien se lo ve como una persona más montevideana, ¿no? Es decir, cuando se hacen los estudios, cuando se consulta, aparece más montevideano. Sí aparece esa idea de, bueno, su rol social, su pasado sindical, como algunas vetas importantes, pero creo que hay una característica que es relevante, que es el carácter y la fuerza de debate, ¿no? Y creo que ahí, yo me acordaba en esto de mezclar la política y la Copa América, de la lógica de Bielsa, ¿no? Que presenta mucho la lógica de los emparejamientos en la cancha, ¿no? Entonces, yo no sé si no hubo, digamos, esta demora en la decisión, si no tuvo que ver con la imagen del Frente Amplio en la conformación de la fórmula, ¿no? Una fórmula que era esperable, pero que la forma en que salió fue muy fuerte, digamos, no fue, digamos, el abrazo, el discurso, es decir, si eso no tuvo alguna incidencia, porque una cosa es pensar una jugada y otra es ver la jugada, ¿no? Y creo que quizás ahí hubo algún elemento que despertó alguna idea o fortaleció alguna de las posiciones. A ver, un poquito más explícito, Eduardo. Jugadores, Un poquito más explícito te pido que seas, porque es muy interesante lo que estás diciendo. No, claro, que una cosa es pensar, bueno, sí, si gana Orsi, la vice va a ser Cose. Pero Cose va a salir con cara de enojada, no va a querer hablar, va a quedar en un rincón, va a quedar ¿no? Con pocas ganas, va a haber un clima horrible en el Frente Amplio. Uno puede pensar o haberlo pensado de esa forma previamente y lo que se vio fue todo lo contrario. Fue festejo, fue abrazo, fue un discurso, fue arenga de la que había perdido, no hubo caras largas. Bueno, entonces cuando uno se traza el escenario y cuando lo ve, puede haber habido diferencias, ¿no? Y haber pensado esa cuestión también en lo que decía del emparejamiento, es decir, bueno, es fórmula paritaria, es mujer contra mujer, es carácter fuerte contra carácter fuerte, es Montevideo contra Montevideo, es decir, empezamos a ver algunas características que tratan quizás de contrarrestar esos perfiles. Por supuesto, da para seguir, ¿no? Da para un rato largo el análisis de este proceso que está siguiendo el Partido Nacional. Se nos está terminando el tiempo porque tenemos que ir al tercer bloque. ¿Algo rápido que te haya quedado, Ernesto? Sí, no, siguiendo esto que lo mencionaba Eduardo, yo creo que no solamente, por lo menos, da la impresión que se está pensando en una segunda vuelta, sino que hubiera dado la impresión hasta en determinado momento que se estaba pensando en un debate entre vicepresidenciables. Exactamente, ¿no? Como que en realidad las baterías están apuntando allí. Bueno, vamos a ver cómo sale eso.
Enseguida completamos la mesa de análisis político de hoy poniendo el foco en el Frente Amplio.